Buenos días, hoy vamos a ver JavaScript, sus tipos y sus valores. JavaScript es un lenguaje que se diseñó en 1995 como un lenguaje de segunda categoría para animar páginas web dentro de un navegador. Pero hoy en día se ha convertido en uno de los lenguajes más importantes del mundo porque es el lenguaje de programación de aplicaciones del web y de Internet. Y gran parte de las cosas que utilizamos en Internet están programadas en JavaScript, en un tanto por ciento muy alto. El lenguaje se rige por la norma que publica la asociación ECMA, la European Computer Manufacturers Association, y actualmente los navegadores implementan la versión 1.5 de JavaScript, también se conoce como ECMAScript 5 o ES5, que es de diciembre de 2009. Como ven, ya tiene unos añitos y ha tardado bastante en introducirse completamente en los navegadores. En este momento se está desarrollando una nueva versión que introduce nuevas características que mejorarán mucho las capacidades del lenguaje, que es la versión 6. Y aquí tienen algunos detalles de lo que se está haciendo con esta nueva versión. También les hemos puesto aquí unos recursos. Estos son los recursos que ha generado la Fundación Mozilla, que está creando unos fantásticos recursos para estudiar JavaScript, una guía, una referencia y un repositorio de recursos donde tienen todo lo relacionado con JavaScript. Y también les doy dos referencias a libros. El primero es una guía de referencia, JavaScript Pocket Reference, corta pero muy concisa y bastante eficaz para programadores que conozcan otros lenguajes y quieran aprender JavaScript. Es bastante completa. Y luego aquí tenemos por último JavaScript The Good Parts, que es un clásico ya, aunque es de 2008, porque es un libro que describe las partes buenas y malas de JavaScript. JavaScript es un lenguaje sobre el que ha existido mucha polémica y hay mucha gente que lo considera un mal lenguaje porque tiene unas partes muy mal diseñadas. Lo que ocurre es que tiene otras que están fantásticamente diseñadas y de una enorme potencia expresiva. Por eso, si uno se limita a utilizar las partes que se escriben en este libro, las good parts, entonces puede hacer unos programas muy fiables, seguros y potentes. Y nosotros lo que explicamos en este curso son básicamente las partes buenas. JavaScript tiene pocos tipos y objetos, pero muy genéricos. Es de estos lenguajes que es sencillo, digamos, en cuanto a sintaxis, tiene pocas cosas, pero con un gran poder expresivo. Los tipos que tenemos son los números, que se representan pues, con la notación matemática convencional inglesa. En vez de coma tenemos punto para representar los decimales. Los booleanos, true o false, para representar cuando se cumple una condición o no. Y los strings para representar texto. Estos son los tres tipos básicos. Los strings representan texto que se delimita en los literales de string entre comillas o apóstrofes o comillas sencillas, tal y como tenemos aquí el texto hola, ¿qué tal? Como es un lenguaje internacionalizado que utiliza el código de caracteres Unicode, que permite representar la mayoría de las lenguas que existen sobre la Tierra, pues también podemos representar ideogramas chinos, como tenemos aquí, esto es hola, ¿qué tal? En chino, esto es hola, ¿qué tal? En griego, y así podríamos representarlo en cualquiera de los alfabetos que permite este código de caracteres, que permite muchísimos códigos de caracteres. Además tiene el elemento indefinido para representar algo que todavía no ha sido definido. Tenemos tipos, pero también tenemos objetos, que son agregaciones estructuradas de valores, tanto de tipos básicos como de otros objetos. Son, digamos, conjuntos de elementos con cierta estructura. Estos objetos se agrupan en clases. Hay una clase, que es la clase Object, que es la clase de todos los objetos. Esa engloba cualquier objeto que exista, es un objeto de la clase Object. Y luego hay ya clases particulares que derivan de la clase Object, como la clase Array, que es la clase de todos los arrays, la clase Date, la clase de todas las fechas, la clase Regular Expression, de todas las expresiones regulares, etcétera, etcétera. Y además tenemos un objeto especial, que es el objeto nulo, que representa el null, que representa el objeto que todavía está sin definir, sin darle estructura. Es algo que, digamos, pues está como sin crear. El lenguaje tiene además operadores que permiten combinar entre sí valores de estos tipos o de objetos para formar expresiones, de acuerdo a las reglas sintácticas del lenguaje. Estas expresiones luego se evalúan y nos dan un valor de resultado. Son como las expresiones matemáticas, tal y como ilustramos aquí con los operadores aritméticos. El más, el menos, la multiplicación y la división. Si nosotros queremos sumar dos números, 3 y 7, bueno, es 3 más 7. Pues bien, esto se evalúa a 20.
Si queremos restar dos números, 13 menos 7, pues lo ponemos como la expresión matemática y esto, pues el intérprete de JavaScript lo evalúa a 6. Este símbolo, esta flechita que tenemos aquí, es la flechita que representa, esta flechita aquí, es la flechita que representa evaluación. JavaScript es la parte que tenemos en este lado y esto es el valor al que se evalúa. Y esto que tenemos en este lado de aquí es la sintaxis de JavaScript tal y como la escribimos en el lenguaje. Bueno, si tenemos expresiones más complejas donde podemos poner paréntesis, por ejemplo, esto representaría 8 por 2 menos 4 y el resultado de evaluar esto, porque el paréntesis lo que hace es transformar el conjunto en una expresión que evaluamos, lo dividimos por 3 y el resultado nos daría 4. Todo esto son expresiones correctamente construidas. Y aquí tenemos casos incorrectos, como 8 dividido multiplicado por 3. Pues no se pueden poner dos operadores seguidos, porque solo componen dos números. Pues esto es un error, y esto lo que nos da es un error de ejecución, que provoca una interrupción del programa. Hay que tener mucho cuidado con no tener errores, porque eso hace que el programa se interrumpa y no siga funcionando. Lo mismo si ponemos dos números seguidos, 8, espacio en blanco 3, que no es lo mismo que 83, eso se evalúa erróneamente y nos da un error de ejecución también. Los operadores, como en la mayoría de los lenguajes, en JavaScript se sobrecargan, lo que significa que el operador se puede utilizar en diversos contextos con diversos significados o diversas semánticas, es como se denomina en programación. El operador de suma, el más, lo ilustra muy bien porque tiene tres semánticas diferentes. Puede ser un operador binario de suma de enteros, cuando lo ponemos entre dos números, que es su contexto, 13 más 7 nos da 20. Puede ser el signo de un número, más 13 es lo mismo que 13, porque 13 representa el número positivo 13. Y cuando lo ponemos entre dos strings, significa la concatenación de strings. Aquí ponemos hola, blanco, más Pepe. Por eso esto se evalúa en la unión de los dos strings y obtenemos el string hola Pepe que tenemos aquí. La JavaScript convierte automáticamente, en función del contexto, también los valores que tiene. Por eso, si tenemos operadores sobrecargados, pues, y tenemos contextos que pueden ser ambiguos, pues a veces tiene que hacer conversiones. Aquí tenemos el primer ejemplo, por ejemplo, 13 más 7 no tiene ambigüedad, porque son dos números, por lo tanto supone que es la suma de dos números. Aquí tenemos string 13 más string 7. Como son dos strings, tampoco hay ambigüedad y supone que es el string 137, que es la unión de 13 con el 7 al final. Pero si tenemos el string 13 más el número 7, no sabe qué hacer en principio. Entonces tiene que aplicar unas reglas, que son las reglas de conversión que tiene grabadas dentro del lenguaje, de la sintaxis, y es que aplica prioridades, como la concatenación de string tiene más prioridad que la suma de números, lo que hace es transformar el 7 en un string y concatenarlo, y entonces genera el string 137. Aquí, en cambio, le hemos puesto el más al string 13, y como el más, como operador unitario, solo existe para los números, porque no existe para los strings, hemos visto que solo tenía las tres semánticas anteriores, pues JavaScript puede interpretar que esto debe transformarlo a número, entonces como esto se transforma en número y aquí estamos sumando con otro número, lo transformará en un número y entonces nos dará como resultado el 20. Así es como se hace la conversión automática. La conversión automática es uno de los elementos más complicados de JavaScript porque es muy impredecible, no todos los lenguajes la tienen y hay que tratarla con cuidado, por eso hay que entenderla bien. En esta tabla de aquí tenemos todos los operadores del lenguaje, estos son todos los operadores que tiene. Nosotros hemos visto aquí este más, que es el operador unitario, los números, el signo positivo. Hemos visto aquí la suma de números y también aquí arriba la concatenación de strings. Son estos tres los que hemos manejado hasta ahora. Entonces, la prioridad que aplica JavaScript es la prioridad que hay en esta tabla. Como el signo es el que más prioridad tiene, por eso evalúa primero el signo, antes que la concatenación de strings o la suma de números. Y por eso aquí, en esta expresión de aquí, primero se aplica este operador de aquí y se transforma esto en número, y luego se aplica este de aquí. Porque este, que es la concatenación de strings o la suma de números, tiene en cualquier caso menos prioridad. Este tendría más prioridad. En estas otras dos expresiones de aquí, pues básicamente tenemos
que estamos manejando pues la multiplicación y la sustracción, que son estos dos operaciones, el operador multiplicación y el operador sustracción. Como en matemáticas, que también se utiliza esta convención, la multiplicación tiene siempre más prioridad que la resta o la sustracción, por eso siempre se hace primero la multiplicación y luego se hace la resta, pues esto nos da resultado 12. Si se hiciese al revés, esto nos daría menos 16, porque se restaría el 2 del 4 y luego el conjunto se multiplicaría por 8. Si nosotros ponemos un paréntesis, el paréntesis es lo que más prioridad tiene, porque es la agrupación de expresiones, está aquí arriba, y entonces fuerza la evaluación del paréntesis primero. Por eso esto es equivalente a esto de aquí, hacemos 8 por 2 y luego restamos 4, pero hemos agrupado para forzar la evaluación de esto primero. Si aquí hubiese otro operador de menos prioridad, también lo habríamos forzado. Si nosotros cambiamos el paréntesis y ahora lo ponemos entre 2 menos 4, el resultado obviamente sería menos 16, porque como el paréntesis es lo que más prioridad tiene, es lo que está aquí arriba, es lo primero que es fuerza evaluación, entonces se evalúa esta parte interna, 2 menos 4 nos da menos 2, que multiplicado por 8 nos da menos 16, que es este operador de aquí, ya que tanto la multiplicación como la sustracción tienen menos prioridad que el paréntesis. JavaScript tiene además un operador, el operador typeof, que nos puede dar el tipo al que pertenece un valor determinado. Por ejemplo, typeof7 nos da number, nos devuelve el valor en formato de string, es decir, 7 es number, hola es string, true es boolean, undefined es undefined, el objeto nulo y date son object, y dentro de los objetos solo define un objeto muy especial, que es el objeto function. Las funciones son objetos en JavaScript, son objetos de pleno derecho, pues JavaScript es un lenguaje funcional y de ahí viene gran parte de su potencia. Y entonces la función typeof dentro de los objetos solo delimita estos dos tipos, si es un objeto que no es función o si es un objeto que es de tipo función. Aquí tienen el navegador Firefox y cómo se despliega la consola. Primero tienen que desplegar en las herramientas Web Developer, dentro de Web Developer Web Console, y entonces en su navegador les aparece aquí en Firefox. Cada navegador tiene una consola de este tipo, pero el despliegue es diferente. Aquí sería en el caso de Firefox, les aparece una consola que pueden ejecutar expresiones o sentencias de JavaScript. Por eso, si ustedes aquí ejecutan esta sentencia que hemos visto antes, typeof más tal, pues nos devuelve que es de tipo string, porque lo ha convertido a string. Así, yo les recomiendo que esto lo aprendan a manejar porque es muy útil para evaluar expresiones y sentencias y ver cómo funciona. Y con esto acabamos este primer tema de JavaScript. Muchas gracias.